Gracias, Lucho. Buenas noches a ti y también bienvenidos todos los que ahora se unen a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy es un día interesante para empezar a analizar, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana una vez más. ¿Sabe usted en qué consiste el plan Boluarte? El Premier el otro día ha estado con la prensa, se ha presentado ante el Congreso para dar algunos detalles. Hay una serie de pedidos legislativos que se quieren de alguna manera desarrollar para efectos de mejorar esa situación. Además, hay toda una corriente de opinión que, por ejemplo, compara al Perú con lo que está pasando en Ecuador y algunos hasta se han animado a dar números y meses y tiempos en donde eventualmente la situación de inseguridad en el Perú podría parecerse a la del Ecuador. ¿Eso es real? ¿Es tan grave la situación? Vamos a hablar sobre este tema en el primer bloque con un experto en temas de seguridad ciudadana, el señor César Bazán. Así que no se vaya porque esto le va a interesar mucho, saber en verdad por qué estamos como estamos con la inseguridad ciudadana, el tema de la percepción de inseguridad es real o no, y si eventualmente podrían haber estas escaladas de violencia que lamentablemente estamos viendo en el caso del Ecuador. Después vamos a hablar de la situación de los líderes ayánicas en el país. Aquí hemos denunciado muchas veces la muerte de estas personas porque evidentemente representan a una parte del Perú que no es muy visible en la capital, ni siquiera en las capitales de las principales regiones. Así que hablaremos con el presidente de la asociación AIDECEP para que nos comente los riesgos que existen, pero también los temas judiciales que lamentablemente no los están favoreciendo. Y finalmente hablaremos con el Instituto Peruano de Economía, con el economista senior Gonzalo Manrique. Con él vamos a hablar acerca del impacto económico que están teniendo las plataformas digitales, sean las de los taxis o también las del delivery. Dicho sea de paso, esas plataformas, en el famoso plan Boluarte o Compunche Seguridad que vamos a diseminar ahora prontamente en el primer bloque, van a ser reguladas. Ahí hay una situación de equilibrio que hay que buscar. ¿Las impulsamos o las detenemos? Si quiere saberlo, no se vaya al programa, que lo vamos a ver también hoy día. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son las noticias que les propongo para cerrar el día. Vamos a ir con la primera, por favor. Ahí está. Bueno, la Comisión de Ética Parlamentaria aprueba por unanimidad investigar al presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Aquí hemos tenido a distintos congresistas que obviamente han indicado que es necesario y obviamente a él también le hace bien. O sea, hay que saber exactamente cuántos de esos procesos que están abiertos son reales o eventualmente ya están cerrados. La siguiente, por favor. A ver, ahí está, la tenemos. Muy bien, la otra es también vinculada al Parlamento. Hoy la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación preliminar contra el parlamentario Guillermo Bermejo por el caso de los operadores de la construcción. Hay indicios que probarían que estaría implicado en esta situación. Evidentemente, más allá de las declaraciones, lo que la Fiscalía quiere es aclarar encuentros, relaciones directas con asesores que obviamente han lucrado justamente con prebendas respecto de obras que se hacían justamente durante el tiempo de la reconstrucción. Ahí también hay que ver qué pasó con la autoridad de la reconstrucción. Vamos a ir con la siguiente, por favor. Seguimos también con los temas vinculados a política, pero este es un tema internacional y además es importante, ayer lo decíamos, es polémico, pero hoy el ministro de Justicia ha indicado que va a brindar el Poder Ejecutivo a través de su ministerio toda la colaboración necesaria a la Procuraduría para defender al Perú en el caso en que finalmente la demanda que ha sido acogida por la CID a solicitud del señor, el exterrorista Víctor Polay Campos, prospere. Esto es importante porque evidentemente prueba que dentro del Estado el sistema de protección de los intereses de la nación obviamente se activan rápidamente. Y la última, ahí está. Sí, pues lamentablemente, entre los temas de inseguridad y los temas que también involucran a conductas que lamentablemente están relacionadas con menores de edad, tenemos un panorama muy lamentable. Hoy el Ministerio Público solicitó el internamiento preventivo de 2 menores que lamentablemente atentaron contra la vida de una muchacha a la que han arrojado de un mototaxi y además en condiciones lamentablemente tristes, ¿no? O sea, desnuda, en fin, lamentable. Pero bueno, vamos a empezar el programa, así que bienvenidos.
dentro de todas las cosas que tenemos que actualizar también está la situación del COVID. No se olvide que el COVID es un virus que muta, está vivo y obviamente está entre nosotros. Hay un comunicado del Ministerio de Salud que queremos compartir con ustedes y él indica que se confirma la llegada de la variante Eris del COVID-19 a nuestro país como resultado de 2 pruebas moleculares aplicadas a 2 ciudadanos. Se trata de un varón de 57 años y una mujer de 56, cuyos síntomas son leves y no han requerido hospitalización. Sin embargo, lo que nos pide el Ministerio es, obviamente, continuar con la vacunación. En el caso, estas personas contaban con las 3 dosis y obviamente eso los está protegiendo. Pero usted también no se olvide de completar su vacunación. Esta variante es muy contagiosa, como sabemos, y hay que tener siempre las precauciones de lavar las manos, cubrirse al toser y usar mascarillas si es que se presentan síntomas. Así que no se olvide, el virus no se ha ido. Muy bien. Y ahora sí vamos a empezar con el programa. Estamos con César Bazán. Buenas noches, César, gracias por estar con nosotros. No, muy buenas noches, un gusto. Bueno, para mira, mí. hay mucha expectativa respecto del famoso Plan Boluarte, que se supone será mejor que el de Bukele, que también se ha denominado Compunche Seguridad. Y tiene varias cosas interesantes, pero quisiéramos contigo más o menos resumir las más relevantes. ¿Cuáles son las que tú crees que nos van a ayudar finalmente a controlar la sensación y obviamente también la inseguridad? Sí, bueno, es un documento extenso, este documento que ha enviado, este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso pidiendo delegación de facultades. La comparación con Bukele, que de hecho surge por parte de Otárola en algún momento y del presidente del Congreso, que es una comparación que nos lleva hacia un gobierno más de corte autoritario, totalitario, ¿no? Entonces, sin querer juzgar a este gobierno sobre ese tema, esperemos que no sea un plan Bukele, porque el plan Bukele incluye destituir jueces de la Corte Suprema, tomar el Congreso, etcétera. Este plan tiene una cantidad impresionante de propuestas en cuanto a la cantidad. Ajá. Se habla de modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para incorporar probablemente otros miembros, no se dice exactamente qué se va a hacer, modificar la ley 30364, que es la ley de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, para evitar la caducidad de algunas medidas contra los victimarios, lo cual es positivo. Se habla de reestructurar la sanidad policial, lo cual sí, claro, es necesario que la policía tenga un mejor sistema de salud, sin duda, pero claro, mayores recursos y y un cambio de normas no generan inmediatamente, ni por asomo, una mejor sanidad policial. De hecho, ya han habido varios cambios en sanidad policial. En algunos puntos, este proyecto de ley, en varios puntos, de hecho, parece ser un cheque en blanco en algunos temas concretamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de cambiar el régimen de educación policial, ¿no? Porque ya veníamos hablando hace muchos años de que el sistema de educación policial es un sistema que no cumple debidamente sus funciones y se habían dado algunos pasos a favor de eso. Bueno, no se entiende muy bien qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, en educación policial este proyecto legislativo. Entonces, César, o sea, en efecto, coincido y en verdad esa es la sensación de que son muchas medidas muy ambiciosas, pero algunas que destacar, ¿no? Por ejemplo, más o menos hay un presupuesto de 1.500 millones de soles que va a estar orientado a reforzar temas como la vigilancia y el sistema informático. Se habla de centralizar el 911 y luchar abiertamente contra el tráfico de celulares, que parece que es uno de los elementos más alarmantes que provoca justamente eso, ¿no? El robo y el amedrentamiento a través de WhatsApp, etcétera. ¿A ti te parece que eso es, digamos, alcanzable? A ver, lo que se propone en cuanto a celulares es generar modificaciones a la norma que ya existe. Al registro, ¿no es cierto? Al registro, sí, y que de alguna manera ha tenido dificultades para ser implementado. Ya, ¿y cuáles han sido las dificultades hasta la fecha? Bueno, hasta la fecha lo que tenemos es que no hay un verdadero control. El proyecto de ley lo dice ahí mismo, ¿no? Los chips se siguen vendiendo de manera informal y la gente tiene acceso sin saber quién tiene a los números telefónicos. Entonces, claro, en este proyecto de ley se plantean algunas cosas concretas al respecto, ¿no?
Taxis por aplicativos también, por ejemplo, es otro de los elementos que aparece en el proyecto de ley. Generar una regulación sobre taxis por aplicativo para que la gente tenga un poco más de información sobre quién es el taxista y la persona que la está llevando, ¿no? Si vamos al tema de policía, hay varias propuestas sobre policía, habla el proyecto de ley de delegación de facultades, de crear o de implementar un sistema para evaluar la idoneidad policial. Sí. Seguramente se refiere a algo diferente a lo disciplinario, porque también hay en el proyecto de ley ideas para cambiar el régimen disciplinario. Entonces estamos hablando probablemente de que se quiera parecer dentro de la policía a un sistema de ratificación como hay en jueces actualmente, ¿no? Los jueces son, además del sistema disciplinario, tienen un sistema de evaluación de la idoneidad cada 7 años. En el proyecto de ley se habla de avanzar hacia una evaluación de la idoneidad, lo cual es positivo, pero lo malo es que en la idoneidad, en el proyecto de ley, se habla de temas que parecen ser más disciplinarios y más de control de infracciones que pueda cometer la policía. Entonces no se sabe muy bien exactamente qué es lo que está planeando respecto de la policía. Ahora, algo interesante de este plan, vamos a llamarlo Boluarte o Compunche Seguridad, es que ha convocado a 3 ministerios y parece que cada uno de esos ministerios tendrá una competencia, ¿no? Obviamente está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál de las 3 áreas es la que se tiene que priorizar? Hemos empezado hablando de la policía, pero en paralelo, ¿qué otras acciones se deberían de alguna manera también adelantar? Porque dado que es tan ambicioso, supongo que tendrán que actuar en paralelo, ¿no? No, por supuesto. A ver, el problema de la seguridad es un problema multisectorial. De hecho, por eso mismo, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana están sentados no solamente la policía y el Ministerio del Interior, sino varios sectores. Es un problema de falta de trabajo, es un problema de juventudes, ¿no? Hemos leído unas noticias terribles hace un momento sobre 2 jóvenes menores de edad. Es un tema de salud, justicia, educación. Entonces, claro, o sea, por eso existe ya un espacio que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para intercambiar y generar políticas públicas sobre eso. Entonces, claro, de acuerdo a lo que escucho, se está planteando un espacio paralelo. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo este espacio paralelo va a coincidir o complementar lo que ya existe. Entonces, porque si se crean 2 espacios para que hagan algo muy parecido, entonces finalmente estás generando más gasto y menos respuestas para el asunto, que se pueden contradecir incluso. Ahora, ¿no podría ser, César, que dado el hecho que hay cierta urgencia, hoy día el tema de la seguridad se ha convertido en el tema más importante en la opinión pública, según los sondeos de opinión, o sea, el tema político de un adelanto de elecciones o eventualmente lo que va a pasar, eso ya quedó, digamos, de alguna manera en stand-by porque la situación de la realidad es esa, ¿no? O sea, las muertes, los temas de adolescentes, en fin, hay esa sensación de que evidentemente estamos mal. ¿Este plan no estaría más bien vinculado a agilizar algunos procesos que lamentablemente este otro organismo que has mencionado no ha podido? Y lamentablemente menciono, ¿no? Sí, no, lamentablemente. Yo creo que después de más o menos 20 años de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es necesario repensar si el CONASEC, los CORESEC, los COPROSEC y los comités locales, distritales, funcionan. Así es. Por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que repensar este sistema, además es un buen momento para hacerlo. Sin embargo, yo siento que en este proyecto, en esta delegación de facultades hay muchos cheques en blanco. Por ejemplo, ¿cuáles crees que son esos cheques en blanco? Sí, por ejemplo, en cuanto a educación policial, o sea, no se sabe exactamente qué quiere reformar. En cuanto a idoneidad, no se sabe si se va a crear un sistema de ratificación o qué se va a hacer. Me preocupa, por otro lado, por ejemplo, el tema de las competencias para la Fiscalía y las competencias para la Policía. De acuerdo al modelo constitucional que tenemos, la Fiscalía es quien dirige la investigación y la Policía quien la ejecuta. Aquí en este proyecto de ley hay un posicionamiento de darle mayores facultades a la Policía en cuanto a la investigación del delito, que es un reclamo que la Policía tiene desde hace muchos años. De hecho, cuando se implementó el Código Procesal Penal, que le daba un rol primordial a la Fiscalía, desde la Policía hubo muchas resistencias para eso. Y es un conflicto no resuelto. Se está dándole más posibilidades a gobiernos regionales y locales de
brindar salud, implementos locales para la policía. Eso en primer momento suena positivo, pero nos vuelve al viejo debate de inicios de la República incluso, de si la policía se acerca más a un modelo de policía municipal o a un modelo de policía centralizada. Entonces, quizá en el proyecto de ley se está avanzando hacia un modelo de policía municipal. Es algo que no se puede saber porque no hay claridad en el proyecto de ley. César, evidentemente este plan de acción que está presentando el Poder Ejecutivo es una respuesta también a la influencia curiosa que ha tenido el presidente Bukele en el país, ¿no? A través de Twitter, él mismo ha hecho un sondeo de opinión diciendo que todos los peruanos quieren tener un plan Bukele. En fin, es un hombre muy mediático, muy digamos, ducho en el manejo de las redes sociales. Y va a ser reelecto en su país. Seguramente, pero más o menos que en la opinión pública algo se entiende del plan de Bukele, ¿no es cierto? Tú que lo has visto, ¿qué es lo más relevante o qué es lo que podría de alguna manera replicarse? ¿Hay algo positivo en ese plan que se pudiera aplicar al Perú o es totalmente ajeno a nuestra realidad? A ver, bueno, primero que hay un contexto social muy diferente, ¿no? Un contexto social donde un presidente centraliza diferentes poderes, ya lo decía, echó a varias centenas de jueces del Poder Judicial, gran parte del Congreso está a su favor, hay opacidad en cuanto al manejo de información. Entonces, claro, en el plan Bukele hay, creo yo, más de mediático, hay mucho ruido y no necesariamente nueces porque no se sabe muy bien qué está pasando. Hay una opacidad de la información impresionante, un control del territorio. En Estados Unidos se está investigando de qué manera, o sea, qué negociación ha habido entre Bukele y las maras que estaban allí. Entonces, claro, yo creo que ese no debería constituirse en la opinión pública como un referente importante. Yo creo que es peligroso que veamos el plan Bukele como un referente de lo que debe funcionar aquí. Aquí han funcionado algunas cosas. El Ministerio del Interior y la policía han tenido el plan vecindario seguro, el plan barrio seguro, las políticas de prevención. Si uno mira lo que recomienda habitualmente el Banco Mundial, es invertir mucho más en prevención. Y claro, en persecución y sanción, por supuesto. Atención a las víctimas, por supuesto. Pero las medidas represivas no necesariamente son el camino para solucionar estos asuntos. Entonces, claro, cuando la gente propone sacar a los militares a las calles, cuando la gente propone, digamos, maltratar a los delincuentes o armar a serenazgos, está planteando propuestas que finalmente van a revertir y reventarnos en la cara. Claro. Hay un elemento adicional del proyecto de delegación de facultades que quiero mencionar, ¿no? Porque, claro, se habla de seguridad ciudadana y de muchos otros temas, ¿ya? Pero en el paquete de seguridad ciudadana hay unas normas que se refieren concretamente a un elemento que mencionaste y que pasó a segundo plano efectivamente, ¿no? Que son el orden público y las protestas. En el proyecto de ley hay una referencia a orden público y una serie de medidas que plantean aumentar las penas y ir hacia esto que en algún momento se puede llamar o se ha llamado la criminalización de la protesta, que es una restricción del derecho a la protesta a través de normativas. Entonces eso es peligroso. Claro, nosotros no queremos protestas violentas, ¿no? Con algunas de las cosas que se han visto, pero la gente sí tiene un derecho fundamental a protestar. Seguro. Y no puede ser criminalizada por ejercer. Ahora, otra cosa que también está ahora muy sensible en la opinión pública es, valga la redundancia, la opinión, la expresión de algunos líderes de opinión, incluso parlamentarios, que están comparando la situación del Perú con la del Ecuador, donde evidentemente hay una escalada de violencia tremenda. Hoy día ha habido cochebombas y entonces empiezan a decir que si no tenemos un plan álgido, rápido, evidentemente que demuestre esa urgencia, vamos a estar prontamente como el Ecuador. Obviamente tú no eres un futurólogo, pero ¿es real eso? ¿Pensar que en algún momento vamos a tener esas escaladas de violencia en el Perú? A ver, lo que podemos ver es que, a ver, en los últimos años, hasta el año pasado, había, en cuanto a algunos indicadores, que es data sobre percepción de inseguridad y victimización, había una disminución constante. Pero ya desde hace un año, un poco más, perdón, hace 2 años, hay un crecimiento de la victimización y un crecimiento de la percepción. Es decir,
ha habido o sea, lo que la gente nota en las calles ha empeorado la situación de seguridad. El crimen organizado se ha fortalecido. Sobre eso también creo yo hay cierta claridad. Creo que estamos todavía lejos de Ecuador, por suerte, ¿no? Si uno ve las cárceles de Ecuador, esas cárceles son lugares a los que no se puede ingresar. Aquí todavía el Estado tiene cierto control sobre las cárceles. Pero claro, hay que tomar medidas urgentes para no llegar ni aproximarnos siquiera a eso, o no aproximarnos siquiera a los otros espejos de la región que son igualmente alarmantes, ¿no? Brasil, México, ¿no? Con un crimen organizado extendido. Eso pensando en las ciudades, ¿no? Pero pensando, claro, en la Amazonía y en otros espacios geográficos en el Perú, hay lugares donde el crimen organizado ya tiene una fuerza y controla territorios. Tal cual. Tala ilegal, minería ilegal, etcétera. Justamente eso es lo que vamos a ver en breve, César. Te quiero agradecer muchísimo por esta charla con nosotros y habernos hecho un poquito más de aclaraciones realistas de lo que podemos esperar. Y obviamente deseamos que sea exitoso este plan porque la inseguridad es hoy día el problema número uno seguramente en las casas de muchos peruanos. Muchas gracias. Otra vez. Muy bien, y como ha mencionado César Bazán, vamos a hablar también de la inseguridad en las zonas vinculadas a la Amazonía. Estará con nosotros el presidente de AIDESEP en breve. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Está ahora con nosotros Hamer López, él es presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali, y el abogado Yusen Caraza. Con ellos vamos a hablar acerca de la situación que están viviendo líderes ayánicas en el país desde el punto de vista judicial. Hay un caso que lamentablemente no les ha sido favorable y en general sobre la seguridad. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. Un gusto estar con usted. De igual manera, no sé si podemos empezar en todo caso con el señor Hamer López para que nos cuente la situación. Bueno, efectivamente, como lo has mencionado, el día 29 de agosto, en la segunda sala de apelaciones en el Poder Judicial en Ucayali, el caso Saweto, la resolución de la primera sala donde sentenciaban a los asesinos de 4 líderes hermanos nuestros del pueblo ayánica de la comunidad de Saweto, lo que habían condenado fueron nuevamente anulado esa resolución dejando en foja cero, ¿no? Esto para nosotros es un atentado contra un proceso de 9 años de lucha, de búsqueda de justicia como pueblos indígenas. Es muy lamentable la decisión tomada por el Poder Judicial de Pucallpa, en la cual podemos apreciar que siguen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en este camino de 9 años de búsqueda de justicia, ¿no? Y nosotros, como representantes de organizaciones indígenas, lo que estamos haciendo aquí es buscar, sobre todo, hacer incidencia a las autoridades nacionales, como el Poder Judicial, como Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, para que este caso nuevamente pueda iniciar y pueda tener la celeridad respectiva para el inicio de este nuevo proceso judicial que debe iniciarse muy pronto. Pero al mismo tiempo queremos indicar de que el caso Saweto para nosotros era una ventana. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay casi como 32 casos de defensores asesinados hasta el momento. Para nosotros el caso de Saweto era un caso emblemático en la cual habíamos depositado esperanzas. ¿Por qué? Porque es un caso que lleva ya casi 9 años en búsqueda de esta justicia. Lamentablemente no logramos, la respuesta fue negativa por parte de los jueces, pero también queremos mencionar de que esto significa para nosotros, para la Amazonía, para muchos líderes como nosotros, un camino libre,
para el narcotráfico, para la actividad ilegal, para los madereros ilegales, para que puedan seguir matando a líderes indígenas, como el caso de estos 9 hermanos del pueblo Ashánica que fueron asesinados. Y mañana se está cumpliendo, porque este hecho fue un 1 de septiembre en el año 2014 y estamos cumpliendo 9 años, pero seguimos todavía luchando. No queremos más impunidad en el caso de los defensores. Exactamente. Por eso hacemos un llamado a las autoridades nacionales, señor periodista. Sí, muchas gracias, señor Hammer, por habernos hecho un resumen de la situación. Ahora, más bien, ¿cuál es la estrategia legal que van a seguir para que justamente puedan lograr que este sea un caso emblemático, como han mencionado, y pueda servir de protección para los otros líderes ayánicas que están viendo su vida peligrar? No sé si nos podría adelantar un poco esa situación el señor Yusen Caraza. Sí, muchas gracias por su pregunta, señora periodista. Como le ha comentado acá el Apu Hammer, estos hechos sucedieron el 1 de septiembre del año 2014 y para poner un poco en contexto los hechos, han sido asesinados 4 líderes indígenas que lo único que hacían era cumplir con la protección de su territorio y de los bosques, denunciar la tala ilegal a personas que iban a realizar este tráfico ilícito de las maderas, de los bosques. Entonces, al ellos hacer estas denuncias ante las fiscalías especializadas en materia ambiental en Ucayali, han sido abatidos. Los mataron a los 4 líderes indígenas en Sahueto, que es su comunidad, que estaban camino a Brasil. Luego de ello, se ha iniciado un proceso muy largo y muy extenso, que habíamos tenido en el mes de febrero de este año, una primera sentencia condenatoria a 28 años y 3 meses, la cual ahora, el 29 de agosto, mediante una apelación, la Sala Penal de Ucayali ha declarado nula esa resolución. ¿Qué significa? Que se ha caminado 9 años en el tiempo y a la fecha no tenemos y no obtenemos justicia. 9 años, las viudas de estos 4 líderes indígenas están abandonadas con hijos y con todos los problemas que pueda acarrear Señor dejar Caraza, sin padre. ¿Y cuál es el mérito por el cual se ha indicado la nulidad? O sea, ¿qué es lo que han valorado? Y son 9 años para justamente anular el procedimiento. ¿Ha sido un tema procesal, un tema material? En fin, coméntenos. La sala ha identificado que hay errores y vicios en la sentencia de primera instancia. Primero, que hay una motivación aparente en la resolución de la sentencia condenatoria de primera instancia, que ha sido incorporado a un testigo que no estaba válidamente iniciado en el proceso de juicio oral, porque había sido excluido del proceso. Y como tercer punto, que no estaba siendo sustentado de una manera adecuada de acuerdo al artículo 158, inciso 3, que adecúa cómo se debe trabajar una prueba indiciaria. Esos son los fundamentos, en resumen, por los cuales la sala ha declarado la nulidad de la sentencia en primera instancia y ha ordenado que todo regrese a primera instancia y se inicie un nuevo juicio oral por unos nuevos jueces en la localidad de Ucayali. Y en este nuevo procedimiento que se va a iniciar, como decía, ¿hacia dónde apunta su estrategia? ¿Qué es lo que quieren mejorar para evidentemente alcanzar lo que nos comentaba el señor Hammer, la posibilidad de que este sea un caso emblemático, que obviamente también sirva para sensibilizar a la opinión pública, ¿no? Estos son temas que en verdad no son muy comunes, no se habla mucho de estos temas, se los ve muy alejados como decía, de la opinión pública, pero es necesario justamente evidenciarlos. ¿Cuál será esa estrategia? La verdad que existe una infinidad de medios de prueba por los cuales, tanto así, que el fiscal había realizado una acusación de este caso. Tanto así que no solamente quedó en la etapa de acusación, sino que ya se contaba con una sentencia en primera instancia. Lo que vamos a caminar es, mediante este juicio oral, incorporar todos estos medios probatorios con las legalidades correspondientes, cosa que, como dice la sala, no ha ocurrido en primera instancia con respecto a la incorporación de algún testigo protegido. Lo que vamos a hacer es cuidar y trabajar con el Ministerio Público, ya que mi persona es el abogado de las agraviadas, y que estos medios de prueba ingresen de la manera más lícita y legal y que sean valorados en este juicio oral y poder obtener nuevamente en el caminar una sentencia en primera instancia, y vamos a seguir caminando para
pedir la confirmación de segunda instancia. Sí, señor Hammer, a la fecha, ¿cuántos líderes ayánicas o líderes en general están viendo su vida peligrar? ¿Cuántos tienen la vida con amenazas? Mira, actualmente tenemos, según la base de datos de nuestra organización, tanto AIDESET con nosotros como regional, registrados 33 hermanos líderes indígenas ambientales asesinados. Pero sin embargo, actualmente tenemos casi como 80 comunidades que sus líderes, los jefes de comunidades, están siendo hostigados y amenazados, ¿no? Significa que 80 defensores, 80 comunidades tienen, digamos, amenaza de muerte aquí solamente en Ucayali, ¿no, señor periodista? Esto es una situación que es muy grave porque en verdad pareciese que las autoridades no les están dando la protección adecuada. ¿Por qué está fallando esa situación? Quisiera acá dar mi opinión al respecto. Sí. Luego de transcurrido todos estos años, ¿cuál es el mensaje que tienen estos defensores ambientales que protegen los bosques, que protegen la Amazonía, haciendo las denuncias correspondientes? ¿Cuál es el mensaje que le está dando el Estado? El Estado le está cerrando las puertas, porque ya han transcurrido 9 años de su muerte y no obtenemos la justicia que ellos tanto anhelan. Las viudas están caminando de manera solitaria. El Estado, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía se ha preocupado por darles un proceso y un juicio decente cumpliendo todas las garantías, tanto así que hasta la fecha no contamos con ni siquiera una sentencia de primera instancia confirmatoria de manera legal, de manera válida. Es por eso que la Sala nos ha ordenado nuevamente llevar a juicio oral. Consideramos que el Estado peruano, con todas sus autoridades, está fallando y porque estos líderes indígenas son quienes representan y son quienes cuidan nuestro bosque y nuestra Amazonía. Exactamente. Señor Hammer, ¿qué medidas de seguridad necesitarían ustedes para proteger a los líderes, a los apus ayánicas? ¿Mayor control, mayor presencia de la policía? En fin, coméntenos, porque en verdad el número que nos ha compartido es en verdad preocupante. Sí, efectivamente, el Estado ha estado respondiendo según su estructura de gobierno que tiene, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, por ejemplo, en Ucayali existe la Mesa Regional de Defensores, pero sin embargo, este año solamente nos hemos reunido una vez y nosotros solicitamos reactivar esta mesa y hasta ahorita no tenemos respuesta del Ministerio de Justicia, ¿no? Y creemos que también es importante que estas mesas puedan recoger todas estas preocupaciones y tomar, sobre todo, las acciones correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos hechos ocurren, esta situación está pasando porque no hay presencia de las autoridades en el territorio, en las cuencas, ¿no? Y creemos de que también es importante, de que es momento de también hablar con pueblos indígenas bajo una estrategia. Y nosotros tenemos esta estrategia de que es importante hablar de nuestros propios mecanismos de autoprotección que los pueblos indígenas tenemos en nuestros territorios. Pero sin embargo, necesitamos que el Estado también pueda entender y pueda complementar con la solidaridad o con una acción correspondiente de acuerdo a las instituciones que están actuando en la zona, ¿no? De manera multisectorial. Exactamente. Actualmente en el Perú, y bueno, y aquí se habla mucho de la inseguridad ciudadana, ustedes también requieren de seguridad. ¿Qué es lo que están pidiendo en concreto? Además de estas mesas que obviamente seguramente van a servir para un poco plantear la escala de la situación del problema, pero en concreto, ¿qué requerirían? ¿Mayor presencia de policial, mayor presencia del Poder Judicial? Exactamente, ¿cómo se podría ayudar concretamente a los apus de las zonas ayánicas? Quisiera opinar de una manera legal. Nosotros en las diversas reuniones que se tienen en las mesas multisectoriales, donde se da una apariencia de protección a los líderes indígenas mediante un documento firmado. Se le dice, se le otorga las garantías mediante la prefectura o se le otorga algún tipo de protección. Pero eso es solamente en el papel. Y nosotros sabemos que el papel no aguanta las balas. El papel solamente es referencial, porque realmente los que sufren en la Amazonía, donde no tienen ningún tipo de protección, son los hermanos indígenas cuando realizan sus denuncias. Lo que queremos es una efectiva y real
cuidado a nuestros líderes indígenas que están en la Amazonía. Solicitamos al Estado que le dé un acompañamiento a todos ellos para que puedan realizar y desenvolver su rol tan protagónico que es en la Amazonía peruana. Es muy importante lo que comentan, en verdad. Además, usted mencionó la situación de las familias. ¿En qué condiciones quedan las familias de estos apus o líderes ayánicas? ¿Hay algún tipo de colaboración institucional que se les está dando? No sé, el Ministerio de la Mujer, en fin, coméntenos. Sí, efectivamente, nosotros en estas mesas, que bueno, nosotros decimos que estas mesas lo que falta son sus patas, ¿no? Porque no está funcionando, no está actuando como debería ser. Nosotros ya estamos diciéndoles al Estado de que es momento también no solamente hablar de protección, sino también hablar de reparaciones colectivas. ¿Qué es exactamente lo que nosotros queremos? Es que tanto las hermanas viudas o huérfanos, familias que quedan, comunidades que quedan sin sus principales líderes, también sea atendido y hablemos también de reparaciones, ¿no? A través de los ministerios que el Estado tiene, como Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Dónde están estos ministerios? Creemos de que también es importante que la presencia de estas autoridades se haga también presentes, por lo menos a través de los programas sociales o con los alcaldes locales. Creo que es importante. Por eso creemos de que también nosotros como pueblos indígenas siempre estamos abiertos a proponer diversas iniciativas como organizaciones indígenas que hacemos vigilancia, que hacemos vocería desde nuestros derechos reconocidos como pueblos indígenas. Exactamente. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por este contacto al señor Hamer López, presidente de la organización regional Aidecebu Ucayali, y al asesor, al abogado Yusen Caraza, porque es importante evidentemente conocer lo que está pasando allá. Cuando hablamos de inseguridad también tenemos que pensar en esa inseguridad que está justamente ahora atacando a los apus ayánicas. Muchas gracias y evidentemente vamos a estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando esta nueva estrategia jurídica. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, y después del corte vamos a venir a hablar con un economista senior del Instituto Peruano de Economía sobre las plataformas digitales, las de los taxis, pero también las de los deliveries. Acabamos de ver que eso también va a ser regulado en el ámbito de la seguridad, pero eso podría desincentivarlas porque tiene un impacto económico muy importante. Así que no se vayan para ver cómo vamos a lograr ese equilibrio. Esto es Diálogo Abierto. Seguramente usted ha usado alguna aplicación para tener un taxi cerca de la casa o incluso ha pedido el servicio de delivery para tener comida o eventualmente un paquete. Este es un nuevo mundo que está apareciendo no solamente en el Perú, sino obviamente en la región, y es en las plataformas digitales. Ellas tienen un impacto importante en el Perú y justamente sobre eso queremos hablar ahora para que entendamos bien cuál es ese impacto. Y hemos convocado a Gonzalo Manrique, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Muchas gracias, Maite. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes han hecho un estudio, ¿no? O un análisis relacionado al impacto económico de estas plataformas. Cuéntanos a grandes rasgos en qué ha consistido o cuál es el resultado que ha tenido este estudio. Sí, en realidad ha sido un estudio bien grande. Hemos encuestado a más de 6.000 personas, entre usuarios, socios y aliados de estas plataformas. Y el objetivo era entender cómo funciona justamente este entorno de estos aplicativos que sirven para moverse por la ciudad o para pedir un delivery. Y hemos encontrado resultados bastante interesantes, ¿no? Lo primero que me gustaría destacar es que es un sector que está creciendo bastante. Sí. Tenemos ahorita más de 2 millones de personas en el Perú que utilizan estos aplicativos frecuentemente, y eso es más del doble de lo que teníamos en el 2020. Digamos, para darte otro dato, es de que cada hora cerca de 27.000 personas utilizan estos aplicativos. Esto evidentemente hace referencia al hecho de que primero estos aparatitos son fundamentales, todo el mundo tiene el celular. En el Perú la penetración de los teléfonos celulares es altísima, ¿no? Es más, hay más teléfonos que personas. Eso ha facilitado también las aplicaciones. Sí, efectivamente, a partir de la pandemia el uso de celulares ha crecido bastante y eso ha impulsado
el uso de aplicativos, sobre todo para pedir delivery, ¿no? Las cuarentenas, Claro. las restricciones de aforo que había en restaurantes, impulsaron la demanda por servicios a domicilios y han multiplicado estos servicios por 3. Claro. Y también los de movilidad, o sea, si bien los taxis en un momento se vieron afectados por las cuarentenas porque justamente nadie se movía, ya ahora ya recuperaron el nivel que tenían antes de la pandemia. Claro. Y cuando hablan de impacto económico, Gonzalo, ¿se refieren específicamente a qué? ¿A que ha crecido o ha aparecido un nuevo sector? ¿A empleabilidad? ¿A valor agregado? Sí. ¿Cómo lo entendemos eso? A ver, te cuento. O sea, nosotros hemos analizado el impacto en 3 actores. En los Ya. usuarios, que somos tú y yo, porque pedimos estos servicios. Encontramos que muchos de ellos están satisfechos, los beneficia, digamos, porque atiende esta demanda que antes no existía, ¿no? Pero también hay un impacto en los socios a través de que tienen mayores oportunidades de ingresos. Contamos en el Perú aproximadamente 130, 140 mil socios entre conductores y repartidores. Ya. La mitad de ellos utiliza las plataformas de manera como su actividad principal de ingresos. Ellos ganan hasta 40% más que la remuneración mínima vital. Y la otra mitad las utiliza como una actividad complementaria a otro trabajo, a sus estudios. Entonces ellos pueden incrementar sus ingresos hasta en 20 o hasta 50% debido a estos ingresos extras que ganan más que su trabajo principal. Entonces, usuarios, socios, pero también hay impactos en los aliados. Para nosotros los aliados son estos restaurantes o comercios que venden sus productos a través de los aplicativos de delivery. Nosotros estimamos que hay como 10.000 de estos aliados y, digamos, los impacta a ellos a través de una mayor cantidad de ventas, digamos, porque tienen mayor llegada a los usuarios. Y esto es una foto a nivel nacional, no solamente Lima. Es una foto a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta que, si bien, como te comenté, la demanda ha crecido bastante, es un sector que todavía permanece concentrado en la capital. Ya. Más o menos el 80% de servicios se dan en Lima. El 80%. El 80% de servicios. Y la explicación de esto es por qué más en Lima que en las regiones. Bueno, digamos, creo que Lima es el mercado más grande del Perú. Contamos con 10 millones de personas acá en la capital. Okay. Entonces es un tema de escala, Es básicamente. un tema de escala, pero ya está creciendo en otras regiones. Hemos visto que está creciendo en otras ciudades importantes como Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, ¿no? Ya. Ahora, este tema de las aplicaciones y las plataformas también genera varios retos, ¿no? El asunto laboral, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay trabajo, pero es un trabajo diferente al que generalmente estamos acostumbrados a conocer o al que aspiramos, ¿no? Porque incluso hasta el término no se sabe si es un trabajador o un colaborador. Sobre ese asunto, ¿qué han logrado entender? ¿La gente está contenta con lo que tiene o quiere que les den mayor protección, en fin? Sí. Primero, para comentarte, en el Perú y en el mundo se debate justamente esta idea de si los trabajadores, estos socios, repartidores, conductores, deberían formar parte de la planilla de las empresas. ¿No? Varios proyectos de ley, por ejemplo, en nuestro Congreso, han propuesto, digamos, que sí sean incluidos como trabajadores de estas empresas. Pero lo que nuestros resultados nos muestran es que incluso los socios se conciben a sí mismos como independientes. El 85% se percibe a sí mismo como trabajador independiente. Entonces, parte de la motivación de este estudio era tratar de destacar justamente la importancia de este sector y que medidas que en parte pueden ser bien intencionadas, como incorporarlos a planilla, podría poner en riesgo justamente todos estos impactos positivos que está generando digamos, esta industria de plataformas digitales. O sea, en buena cuenta, quienes trabajan en estos sectores, en las plataformas, no quieren que se los formalicen. Sí, o sea, como te digo, varios se consideran como independientes y también el obligarlos a formar parte de la planilla afectaría a muchos de ellos, ¿no? Sobre todo a aquellos que utilizan solamente los servicios de manera parcial o temporal, o por ejemplo aquellos socios que utilizan más de una aplicación a la vez, que estimamos que son alrededor de 50.000, digamos, no podrían ser beneficiados porque por su actividad, o trabajan solamente poco tiempo o utilizan más de un aplicativo, Claro. entonces a qué empresa van a formar parte, entonces se generan bastantes complicaciones que digamos, afectaría justamente estos beneficios. El dato que has dado, que eventualmente pueden ganar más sobre el 40% del sueldo mínimo, es importante, ¿no? O sea, hay gente que tranquilamente puede vivir haciendo taxis de aplicativos. Sí, no, y hay que considerar que este 40% extra, yo estoy considerando acá el ingreso neto, o sea, ya es ingreso luego de haber restado el gasto en combustible que hacen y el gasto tal vez en alquiler o en la depreciación de su vehículo. Imagínate. Ahora, el gran tema que también es muy controversial es qué pasa con la tributación, ¿no es cierto? Sí. Se habla que aquí hay todo un debate, incluso es internacional, pero han logrado un poco también investigar sobre esa situación porque, claro, el Perú es un país muy informal, se puede hablar de que este tipo de medidas puede matar la tecnología o la innovación, pero sobre ese asunto, ¿han encontrado alguna pesquisa, algo?
No, sobre ese punto no nos hemos metido mucho en este estudio, más que todo hemos estado concentrados en analizar este impacto que tiene el sector en la economía y justamente este desafío regulatorio que enfrenta el sector. ¿Y hay alguna recomendación que esté arrojando el estudio de ustedes? O sea, que promover, no promover, en fin. Nosotros consideramos que se necesita siempre, hay que apuntar siempre a tener una buena regulación, ¿no? Y Ya. una buena regulación en este caso tiene que adaptarse a las características del sector, o sea, tiene que respetar esta independencia que tienen los socios para ofrecer servicios, de tal manera que se asegure la continuidad de los impactos positivos que tienen las plataformas en la economía. Y los temas de seguridad, que es justamente uno de los asuntos que hoy día alarma a la gente. Inicialmente, cuando empezó este tema, habían también asaltos, atracos, entraba la gente, en fin, sobre todo como comentas en la pandemia. ¿Sobre ese asunto han encontrado algo interesante? En fin, no sé, las propias empresas se están preocupando por dar más seguridad. ¿Cómo es el registro de las personas que quieren trabajar, etcétera? Ujú. Bueno, nosotros encontramos que pese a estas noticias que a veces salen de que hay problemas en las plataformas, el 70% de usuarios de estos servicios de movilidad, por ejemplo, está satisfecho con la seguridad que tiene. Incluso uno de los principales motivos para utilizar estos aplicativos es tema de seguridad, es tema de que no tienen que salir a la calle para estar buscando un taxi. Entonces, si bien siempre hay estos temas, tal vez son un caso puntual y no tienen un impacto tan grande en la satisfacción de los usuarios. O sea, que las plataformas también se preocupan por garantizar seguridad, porque también en el caso de los taxis hubo muchos casos en donde se daban, bueno, situaciones no agradables, violaciones, robos, etcétera. Esa situación habría sido ya internalizada por las empresas. Sí, muchas empresas, justamente por el tema de competencia, en que tienes varios aplicativos, cada una trata de, digamos, innovar en temas de seguridad, mejorando su registro. En algún momento, por ejemplo, creo que había un botón de pánico. Entonces, Ya. cada uno se trata de innovar de tal manera de ofrecer un mejor servicio para sus Gonzalo, clientes. y para lograr alcanzar este monto que has mencionado, el 40% sobre el sueldo básico, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar una persona en promedio? ¿Han logrado encontrar más o menos ese número de horas dedicadas? Sí, a ver, como te dije, tenemos dos tipos de trabajadores, ¿no? Los trabajadores que ven a las plataformas como su actividad principal destinan más o menos 60 horas a la semana, Ya. que puede parecer bastante, pero en realidad el promedio nacional también está por ahí. Y los que lo ven como una actividad parcial le destinan más o menos 30 horas a la semana. Ya, ok. ¿Y el caso de los deliveries es similar o Es ahí similar, cómo es? es similar entre conductores y repartidores, es similar. 60 horas los que ven como una actividad principal y 30 horas los que ven como una actividad parcial, más o menos por ahí. ¿Y tú dirías que apareció entonces un nuevo mercado? Es el mercado de los deliveries y de los taxis por aplicativos, porque propiamente plataformas, digamos que claro, es el medio, pero digamos aquí es concretamente los taxis y en la entrega de paquetes o de servicios. Sí, es un nuevo mercado, por ejemplo, sobre todo para estos restaurantes y comercios que ahora tienen un nuevo canal para vender. Un nuevo canal. Por ejemplo, nosotros hemos estimado que durante el 2022 se vendieron cerca de 1.400 millones de soles a través de estos restaurantes o comercios Mira. y equivale a más o menos el 31% de sus ventas. O sea, 1 de cada 3 soles que venden estos restaurantes o comercios se da a través de las plataformas digitales. Exactamente. Ahora, muchas de estas plataformas vienen de la región, ¿no? Hay una plataforma colombiana muy importante, han aparecido por esos países. Si nos comparamos con la región, con países como, no sé, Colombia, Chile, ¿cómo es el mercado nuestro? ¿Está en crecimiento? ¿Todavía tiene un techo? Parece que es un sector que está creciendo en todos los países en general. Digamos, en nuestro país, si bien hay estos aplicativos que son más globales, también hemos encontrado que hay algunas plataformas más locales que funcionan en ciertas ciudades, en Huacho, en Arequipa, en Trujillo. Ajá. Entonces, también estamos creciendo y esperamos que es un sector que siga creciendo en los próximos años. Claro, todavía es muy temprano, ¿no? Porque estas plataformas más o menos, ¿cuánto tiempo ya están en el mercado? ¿2 años, 3 años después de la pandemia, no? Sí, o sea, las de movilidad sí tienen probablemente casi 8 años. Me acuerdo de los primeros aplicativos que hubo en un momento. Las de delivery sí son más recientes, ¿no? Sobre todo el boom ha sido en pandemia. Claro. Decía, todavía no es mucho el tiempo, pero podríamos pensar en que ya tienen un impacto en el PBI, ¿no es cierto? En el sentido en que obviamente hay empleabilidad. ¿Han calculado eso de alguna manera? Sí, nosotros encontramos que en el 2022 tuvo un impacto de 5.5 mil millones de soles, que equivale al 0.59% del PBI, ¿no? O sea, para poner tal vez en otros números, si comparamos todo el impacto de los aplicativos de movilidad, Ya. equivalen más o menos al 12%
del PBI del sector de transporte terrestre urbano. Wow. Sí, y los aplicativos de delivery equivalen más o menos al 6% del PBI de restaurantes. Importante. Con lo cual, las empresas deben estar muy contentas. O sea, ¿cómo ven a las empresas de aplicativos? ¿Como un socio estratégico? ¿Están tratando de generar mejor relación? ¿Cuál es la percepción? Sí, la mayoría está satisfecho, percibe que sus ingresos han aumentado, sobre todo porque tienen este nuevo canal de ventas, pero también tiene un impacto en ellas porque les permite innovar. Muchas de ellas han empezado a utilizar medios de pago distintos debido a las plataformas, estas billeteras digitales, tarjetas de crédito, empiezan a conocer su demanda y pueden hacer análisis más detallados. Y también, han contratado nuevos trabajadores debido a esta mayor demanda, ¿no? Casi 6.000 trabajadores han sido contratados por estos restaurantes o comercios debido a las plataformas. Qué importante, qué interesante. Estamos frente a un nuevo mercado justamente, pues en inglés es el famoso Revenue Sharing Economy, la economía del compartir, ¿no? Exactamente, ahora esta es la realidad. ¿Ustedes han proyectado algo para los próximos años? ¿Creen que va a seguir creciendo, que van a aparecer otras aplicaciones o modalidades que caen justamente dentro de la lógica de la economía del compartir, ¿no? Esperamos que siga creciendo por lo menos la tendencia que teníamos hasta el 2022, que fue, digamos, hasta donde analizamos en el estudio, muestra que puede seguir creciendo y de acá a un par de años puede que siga duplicándose. Así como ha pasado entre el 2020 y el 2012 se duplicó, probablemente de acá a algunos años se vuelva a duplicar, esperamos que sea así. ¿Y alguna amenaza que tenga este nuevo mercado? Como te comenté, en nuestro caso el principal desafío que analizamos es este desafío regulatorio de que buscan, digamos, incorporar a muchos socios en planilla, que al no adaptarse a las características propias de este sector podría, digamos, poner en riesgo todos estos impactos positivos que ha generado. ¿Y la tributación también podría ser una amenaza? O sea, los temas tributarios, porque también hay proyectos de ley que dicen que hay que obligar a que se empiece a pagar, en fin. En general, siempre que es regulación, para mí el mensaje importante es saber una regulación debe cumplir con 4 cosas. Primero, tiene que quedar muy claro qué problema quiere resolver. Segundo, tiene que buscar varias alternativas y elegir tal vez la más eficiente. Y tercero, tiene que ser costo efectivo, saber que el beneficio sea mayor que el costo y tiene que ser sostenible. O sea, acá cuando veamos en 5 o 10 años y miremos hacia atrás, que pensemos que sea una buena alternativa. Entonces, tal cual. Eso es lo que define una buena regulación. Así es, Gonzalo. Ha sido muy interesante, en verdad. El estudio se puede encontrar en internet. Sí, está en la página del IPE y está en la página de COMEX, que es quien nos apoyó para realizar este estudio. Muy bien, para revisarlo, porque en verdad está apareciendo, como dices, un nuevo mercado al que seguramente se va a beneficiar más gente. Ojalá que pueda crecer también, porque hay mucho techo en el interior. Gracias otra vez. Muchas gracias. Y después del corte volveremos con el final del programa, así que no se vaya, todavía algo interesante. Es Diálogo Abierto. Estamos de vuelta y queremos recordarles que es importante que ustedes se sumen a la gran colecta que se va a iniciar en torno al cáncer para contribuir con más diagnósticos oportunos que salven vidas. Hasta el 30 de septiembre, yapea al 995-916-736 o ingresa a ligacancer.org.pe y conoce todas las formas para donar. Se parte de la mejor hinchada contra el cáncer. Evidentemente, si todos nos unimos, podemos hacer que esta enfermedad se vea derrotada. Y estamos llegando al final del programa, como siempre, con una imagen. La imagen del día es esta. A ver, vamos a verla. Justamente hace 26 años falleció Lady Diana y ahí está con su hermanito. Esto lo ha compartido en Instagram Charles Spencer. Con esa imagen nos vamos. No se olviden de compartir en las redes sociales y nos vemos mañana con un like. Adiós.